Hay algo que todos nosotros debemos entender. Cuando a veces uno piensa en el mundo, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado eso? El mundo. A ver, diga conmigo mundo. El mundo, ¿cierto? Los mundanos, el mundo. Una a veces piensa que el mundo es la gente que está afuera, la gente que se porta mal, la gente pecadora, y es cierto que eso es el mundo. Pero el mundo, o cuando nosotros hablamos del sistema del mundo, estamos hablando de pensamientos, de una forma de pensar, de una forma de vivir, que esos pensamientos nos llevan a vivir. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que no nos debemos conformar a la manera de vivir o a la manera de pensar de este mundo, de este siglo, sino que nuestra mente debe ser renovada, transformada. ¿Para qué? Para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A ver, repita conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dígale al que está atrás suyo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, nuestra manera de pensar y de vivir debe ser renovada. O sea, nosotros no nos conformamos a cómo vive este mundo o este sistema. Y ocurre que estamos llegando a fin de año, y el fin de año pareciera que cuando llegamos a este tiempo, el afán y la ansiedad se empieza a apoderar. Hay un sistema, hay un ambiente en este mundo que nos lleva muchas veces a vivir en afán y en ansiedad. Y pareciera que como vive el mundo, como está este sistema, pareciera que nosotros también estamos en la misma carrera, estamos en el mismo ambiente. Pero nosotros somos de otro sistema. Nosotros somos de otra mente. Nosotros debemos tener la mente de Cristo. Por eso, cuando hablamos del mundo, no hablamos de la gente que no va a la iglesia solamente. Porque podemos venir a la iglesia, pero tener una mentalidad como este sistema, como este mundo. Y la verdad es que pareciera que todos los años, cuando se llega a esta etapa del año, a muchos el afán y la ansiedad se empieza a apoderar de ellos. Y el afán y la ansiedad es una trampa que en estos tiempos el enemigo usa para robar la paz. El afán y la ansiedad roba la paz. Y por eso es tan importante entender y caminar a la luz de Cristo y a la luz de su palabra y a la luz de la verdad de Él. Cuando en todo tiempo, no solo en este tiempo, pero uno le da el énfasis en este tiempo porque pareciera que todo el mundo va corriendo tras algo, tras un regalo, tras preparar algo, tras tantas cosas. Pero en realidad nosotros solo vamos tras Cristo. Él es nuestra paz. Él es el que debe provocar aún en este tiempo, que es un tiempo de celebración, un tiempo familiar, un tiempo de reconciliación, un tiempo de pedir perdón, de perdonar, un tiempo de ir y reconciliarse con los que estamos mal. Esto debe ser este tiempo. Un tiempo donde realmente cuando uno escucha los villancicos, ¿cierto? Y dice, ¿cuál es el villancico más famoso que cantamos el 24 en la noche? Noche
Noche de paz, noche de amor. Y a veces la noche de paz y la noche de amor se está transformando en otras cosas. Por eso la palabra del Señor, quiero que ahí leamos juntos. Bueno, Anabel la tiene ahí, la va a poner en Mateo capítulo 6, del verso 24 al 34, dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, que han de comer o que han de beber, ni por su cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana. Si nosotros podemos ver y entender, el afán y la ansiedad ha sido algo que nos ha seguido a toda la humanidad. Todos los hombres, todas las mujeres, en algún momento de nuestra vida nos afanamos. ¿Alguna vez usted ha estado afanada? A ver, levante la mano los que han estado afanados algunas veces. O ansiosos. Puede ser que ahora mismo llegamos a fin de año, de repente por el trabajo, el estrés, estamos tan agobiados, tan estresados, tan desgastados. ¿A quién le pasa eso? ¿Es cierto? ¿Y qué es lo único que estamos añorando? ¿Qué decimos? Vacaciones, ¿cierto? Algunos gritan, vacaciones, descanso, dormir, ¿cierto? Pero la verdad es que nuestro cuerpo, hermanos, se puede ir desgastando. Nuestro cuerpo, nuestro físico, ustedes ya verán, mi físico se va desgastando. Nos vamos poniendo más viejitos. Pero una cosa es que nos desgastemos exteriormente y otro en lo interior. Y justamente el afán y la ansiedad son cosas interiores que el enemigo va trabajando en nuestra mente y nos va llevando muchas veces, como dice Romanos 12:2, a conformarnos a la manera que vive este siglo, que vive este mundo. Pero Dios no quiere eso. Por eso Él les advirtió a los primeros discípulos, a los primeros que escucharon este mensaje del reino de Dios, diciéndoles: busquen primero lo que es importante y necesario y primordial, que es el gobierno de Dios, el reino de Dios, que hagan ustedes su voluntad, porque si la hacen, Él va a añadir todo lo que necesitan. Porque obviamente Jesús, el hombre más sabio que ha pisado la tierra, sabía que ninguno de nosotros, ni nadie que se afane, puede lograr crecer 1 milímetro, hacer algo que ocurra, porque solo Dios es el único que lo puede hacer. Hay otra versión, quiero ahí que la ponga también, de Mateo 6:33, que me gusta esto. Dice: lo más importante, Jesús lo dice,
es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Esta es la palabra de Mateo 6:33 que muchos de nosotros por mucho tiempo quizás la hemos conocido y sabido. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero me gusta esto porque esto es práctico. ¿Qué significa buscar el reino? Buscar primeramente el reino de Dios. Simplemente para que el afán y la ansiedad y para que Dios añada lo que necesitamos, es importante reconocer al Señor como el único Rey. Hazle una pregunta al que está al lado tuyo. ¿Es Jesús tu único Rey? ¿Le puedes decir eso? ¿Es Jesús tu único Rey? ¿Haces lo que Él te pide? ¿Realmente lo reconoces? Porque nosotros estamos hablando y diciendo, hermanos, que este tiempo, esta temporada, no nos tenemos que olvidar que Dios está preparando a su iglesia porque Él volverá. ¿Dice amén? La iglesia, la novia y el Espíritu dicen, ven Señor Jesús. Decimos Maranata, cantamos y lo proclamamos y lo declaramos porque queremos que Cristo regrese. Pero hemos dicho que mientras Él no regresa, la iglesia es una iglesia que prepara el camino al Señor. No es una iglesia que está afanada, que está turbada, que está ansiosa, sino por el contrario, no se pierde en este sistema, en este mundo. Aunque este mundo va corriendo para un lugar, la iglesia entiende los tiempos, tiene discernimiento y corre para lo que Dios la tiene preparada. Por eso hemos dicho semanas anteriores, hemos leído lo que está en Pedro 3:12, no está ahí porque ya lo hemos puesto bastante, pero que dice que debemos esperar y acelerar su venida. Debemos estar esperando que Cristo llegue, pero también apresurando la venida del día de Dios. Debemos esperar el día de Dios, dice una versión, y hacer lo posible para apresurarla. Debemos, dice otra versión, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Esto es lo que nos insta segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y como ya hemos explicado, cuando la palabra habla de esperar, está hablando de esperar, pero no sentado, no ansioso, no conformándose a la manera que vive este siglo, sino que es una espera con expectativas. Es una espera donde estamos todos los días diciendo, ¿llegará? Pero no el viejo pascuero, pues hermana. No el viejo pascuero, no espera el viejo pascuero. No espere a Papá Noel. No sé si usted sabe que no existe, pero yo quiero matarle la ilusión. Si usted todavía es grande y cree que existe, no existe. El Papá Noel es figura del diablo, hermano. Se lo digo así, ahí, sin anestesia. Todo lo que roba la gloria a Cristo es anticristo. Todo lo que se lleva a la gloria que Cristo merece es idolatría. Entonces lo que Dios nos llama es esperar a Él, es esperarlo con ansias a Él. En la Navidad lo más importante, Señor, queremos que en esta Navidad, cuando estemos cenando, cuando quizá yo le esté regalando un presente a mi hijo, a mi hija, cuando estemos orando, que tú te manifiestes
Que tú nos traigas una palabra, una revelación. Que tú traigas reconciliación. Que lleguen a golpear a nuestra puerta quizás gente que le hemos predicado en otro tiempo y ahora quiera conocerte. Eso es la verdadera Navidad. Y por eso cuando esperamos a Cristo es esto, una espera con expectativas, pero ¿de quién? De Él, del Emmanuel, de Dios con nosotros. Por eso dice 2 Pedro 3:12, esperando. ¿Esperando a quién? Al Mesías, esperando a ese Cordero inmolado, esperando al novio perfecto que volverá. Pero también dice esperando y apresurando. Y hemos dicho que apresurar significa urgir, apresurar, colaborar insistentemente para que suceda pronto el regreso de Cristo. Entonces, un tiempo de Navidad es un tiempo para Señor. Aquí estamos como familia o con quien nos toque cenar. Aquí estamos esperándote. No estamos afanados. El afán y la ansiedad no es parte de nosotros. Nosotros estamos esperando y también queremos apresurar tu parousia, tu regreso, ese regreso del Rey, la venida tuya, esa venida de que el gobernante llega, el Rey de Reyes llega a la tierra. Por eso hemos dicho, y no sé si ahí la Anabel puede poner, es 2 Pedro 3:12 se puede definir así: esperen con expectativas y colaboren insistentemente para que suceda pronto la aparición del Rey de Reyes y Señor de Señores. A esto es lo que Dios nos está llamando. ¿Puede decir amén? ¿O se asustó que yo dijera que el viejo pascuero era el diablo? No se asuste. Dios en este tiempo va a ir abriendo nuestros ojos, va a irnos dando discernimientos de qué es lo más importante y el centro de todos. Voy a tirar un spoiler a lo que estamos estudiando, Apocalipsis. Ya. En el capítulo 17 y 18 habla que en los últimos tiempos también algo que va a traer juicio a las naciones, a los reyes, al mundo, va a ser porque las personas se embriagaron con el vino de Babilonia. Se embriagaron, bebieron del sistema de Babilonia. Ojo, sistema. No es un vino natural, es un vino que embriaga, que confunde. Babilonia viene de la misma raíz de la palabra Babel, que significa confusión. Y lo que está diciendo Apocalipsis, que muchos beberán y se embriagarán con este vino, y lo que provocará será confusión. Esos planes sutiles que el enemigo pondrá, que atentarán contra el plan de Dios en tu vida, que atentarán contra las profecías que Dios te ha dado, las palabras que Dios te ha dado, que atentarán y te adormecerán para que el reino de Dios, para que el gobierno de Dios no se extienda ni en tu vida, ni en tu familia, ni en tu hogar. Eso es lo que provoca el vino de Babilonia. Y por eso Jesús dice que en los últimos tiempos, en Mateo 24:10, dice que muchos tropezarán. Y hemos hablado de esta palabra que usa Jesús, de tropezarán, que tiene que ver con el afán y la ansiedad, que es la palabra escandalizo. ¿Y qué significa? Significa una trampa
Es una trampa, escandalizo, es una trampa para pillar animales, una trampa para cazar animales. Y cuando Jesús habla que muchos tropezarán, está diciendo que muchos caerán en esa trampa, donde nuestra carne ya no será gobernada por el rey, sino por nuestra carnalidad, por el sistema de este mundo, por el afán y la ansiedad. Y la verdad que estas pequeñas cosas, porque a veces uno dice, ya le está dando color el pastor, le está dando color con la Navidad, nos está matando la ilusión. No es mi intención. Mi intención. Pero después se la contesto, de aquí no se la puedo contestar, hermana. Así que después en privado me la hace. La verdad, hermanos y hermanas, que cuando la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos muchos tropezarán, son con estos pequeños engaños, con estas sutilezas que el enemigo nos llevará muchas veces a tener concesiones, a transar con pequeños pecados, aún en nuestra propia vida, con nuestra carnalidad. Y como yo siempre cuento el ejemplo del que cría un cachorro de león pensando que es un gatito, es verdad que cuando uno comienza a criar un cachorro de león, ¿qué es? Un gatito, ¿cierto? Un gatito un poquito más grande que un gato normal, pero es un gatito. El tema es que ese cachorro de león un día va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Y un día te va a comer. Y no solo te va a comer a ti, va a comer tu familia, tu hogar. Porque eso hacen los leones. Y por eso cuando Jesús habla que en los últimos tiempos muchos tropezarán, son por estas pequeñas concesiones, gatitos. Pero nosotros, el Señor nos habla a través de su palabra, lo cantamos hace poco, ¿cierto? Yahweh, estoy anclado en la roca. A esto es lo que Dios nos llama, estar firmes en la roca. Dígale al que está a su lado, firmes en la roca. Firmes en la roca es estar viviendo en la palabra del Señor. Y quiero que leamos ahí Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 8, que dice así: mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se la comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Y las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Cuando nosotros hablamos de estar fundamentados en la roca, de vivir por fe, de andar por fe, de que el reino de Dios esté en nuestra vida, significa vivir por la palabra de Dios. Y cuando Jesús habla de esta parábola, de hecho Él da una explicación más adelante en este mismo capítulo de lo que significa esta palabra. O sea, esta palabra no tiene ninguna interpretación, porque Jesús mismo la interpreta. Usted después ahí lo puede leer. Pero Él habla de 4 personas. 2 de ellas son personas que nosotros le llamamos del mundo. Son esas personas que le hablamos y a veces no creen, a veces son duras y no nos toman ni en cuenta la palabra del Señor. Pero hay 2 que podemos estar aquí, que podemos ser nosotros. Una, los que dan mucho fruto. Amén. ¿Cuántos son de esos?
en fe, dígame, yo soy uno de esos, yo soy Señor, así con confianza. Pero Jesús habla de unos que quiero ahí mismo que lo leamos, la explicación de Jesús en el versículo 14, Lucas 8:14, que dice: las semillas que cayeron entre espinos representan a quienes escuchan la palabra, pero al poco tiempo se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Cuando nosotros hablamos del afán y la ansiedad, es esto, es lo que ahoga el fruto en nuestra vida. Podemos oír la palabra del Señor, venir 50 años a una iglesia, venir de chiquitito a una congregación, oír la palabra del Señor, pero como decía mi abuelita, bueno, como decía mi mamá, cuando me portaba mal, te entra por aquí y te sale por acá, ¿cierto? ¿A quién alguna vez le dijeron eso? Y le tiraron la oreja o le pegaron un coscorrón, ¿cierto? Muchas veces somos así. Y muchas veces nos podemos parecer a, también hay un dicho, ¿cierto? El hermano Gatica. ¿Cuál es el hermano Gatica? El que predica, predica y no practica. O sea, como Jesús decía, oidores olvidadizos. Y cuando Jesús está hablando de esta palabra, de la palabra que cae junto a espinos, son eso. Podemos ser personas que oímos, pero con el tiempo, a veces pasa el tiempo y se nos olvida lo que oímos, se nos olvida la verdad, la palabra de Dios. Y cuando va a venir el fruto, cuando empieza a nacer el fruto, también empieza a crecer el espino, dice Jesús. Y esos espinos, esa hierba mala que a veces crece. ¿A quién a veces le crece la hierba mala? ¿Te ha salido hierba mala? A mí me ha salido a veces la hierba mala. Pero dice que esa hierba mala ahoga el fruto. Pero Jesús habla específicamente, mire, ¿qué es esa hierba mala? ¿O qué es lo que ahoga el fruto? Y dice las preocupaciones. Aló, preocupaciones. Dice el amor a la riqueza o el afán por las riquezas. Dice el afán por los placeres de esta vida. Y esto hace, hermanos, que perdamos el rumbo y que el fruto no crezca. Por eso Jesús decía que en los últimos tiempos muchos se apartarán. Esto es el escandalizo. Esta es la trampa. Digo nomás y hablo porque en esta fecha pareciera que es más. Pero en el año podemos también estar todo el año afanados. Todo el año perturbados, preocupados. ¿Qué va a ser del 2026? Y después estamos en el 2026, ¿qué va a ser del 2027? Y así. Y quizás no lo decimos, lo estoy exagerando yo a lo mejor. Pero en nuestra mente. Por eso estar en la roca anclado es esto. Por eso Jesús hablaba que debemos buscar primeramente el reino de Dios, su gobierno. Y todo Él lo va a añadir. Es más, todo el afán, toda la ansiedad Él la va a llevar. Por eso Mateo 6:33 debe ser como algo aquí en nuestra vida, porque es eso, una iglesia que espera a Jesús. Es una iglesia que no vive afanada, sino que vive buscando primeramente el reino de Dios. Que lo buscamos con ansias, con deseos, su gobierno, y anhelamos que Él regrese ya con su gobierno físico a la tierra. Pero mientras tanto queremos ese gobierno
en nuestras vidas, su gobierno espiritual, en nuestro hogar, en nuestra familia. Por eso cuando Jesús habla del reino de Dios me gusta este ejemplo, porque puede ser que estemos en esto y no nos estemos dando cuenta. En Lucas 14, del verso 15 al 22, dice Jesús: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. Diga excusarse. A excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, diga enojado. Enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Si tú sigues leyendo, dice que a los convidados no les fue bien, a los que los convidaron al principio. Pero quiero centrarme en este llamado que Jesús está haciendo, que lo hizo Jesús hablando de una parábola, pero que también habla de los últimos tiempos. Cuando Él habla, dice que Él invita solo a algunos. Son muchos los invitados. A las bodas del Cordero, al reino de Dios, no hay exclusividad. Estamos todos invitados. La puerta de la gracia está abierta. Estamos en la temporada de la gracia del Señor. Y en esta temporada de la gracia está abierta para todo aquel que quiera beber. Dice Isaías: venga y beba gratuitamente. Estamos en esta temporada de la gracia. Y estamos todos siendo convidados. El punto es que a este gran banquete Jesús dice: está todo listo, está todo preparado. El tema es, y aquí habla de 3 tipos de personas que se excusan. A ver, con mucho cariño al que está al lado tuyo, dile: no te excuses. No te excuses. No puedes, es que estamos a fin de año. Es que vienen las vacaciones. Los hijos de Dios no nos excusamos. Queremos a Cristo. Dame a Cristo. Quiero a Cristo. Pero dice que uno dijo que tengo que ir a comprar un terreno, ir a verlo. ¿Qué tiene de malo en ir a ver un terreno? El punto es que cuando yo pongo mis asuntos en primer lugar, no estoy poniendo el reino en primer lugar, estoy poniendo mis asuntos, mi yo, mi tiempo, mis metas. Y estas cosas en sí, que no son malas, nos pueden estar desviando de lo que Dios quiere hablarte, de lo que Dios quiere decirte en este tiempo. Otro dijo: compré 5 yuntas de buey y tengo que probarla. Me compré un autito y quiero salir a probarlo. ¿Es malo? No. Pero a veces cuando la comodidad, hermano, cuando la pereza, cuando el desgano domina nuestra vida, no nos damos cuenta que eso es una excusa y lo que va a ocurrir es que nos va a enfriar.
Va a enfriar la pasión, el fuego por Dios. Ay, es que estoy tan cansado. Hoy que hace calor. ¿Quién ha dicho esta semana? Hoy que ha hecho calor. Yo lo he dicho. Pero hoy la otra vez casi me tomo una insolación, de verdad que sí. Y me dolió la cabeza, imagínense. Me dio dolorcito. Fue un dolor grande. O sea, a mí habitualmente no me duele la cabeza, de verdad. El que me tiene que... Así que mi esposa me dio un camión de aspirina para que se me quitara. La verdad es que muchas veces la comodidad nos puede enfriar y podemos levantar excusas. Como yo sé que mi esposa ha estado hablando de la palabra testigo, que significa martirio, martus. Y a algunos de nosotros pareciera que no nos pega esa palabra. No, como que no estuviera en la Biblia. Pero esto es un engaño. Y muchas veces esta excusa te puede enfriar y te puede llevar a perder el reino de Dios, el gobierno de Dios. Y la tercera persona más encima dice algo que uno dice: me casé. Oh, ¿cuántos están felizmente casados? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos? Eso, bien. ¿Y el Vitiño? Ay, Vitiño no dijo nada. Está en el baño. Cuando estaba, ¿cierto? Es lindo estar casado. El cheñol es cachado. Un chiste antiguo ese viejo. Fome más. Pero a veces, y aquí es donde tenemos que tener el cuidado. Dios ama a la familia. Dios es el creador de la familia. Dios nos llama, sobre todo a los varones, a ser sacerdotes primeramente en nuestro hogar. Nuestro fruto comienza en el hogar, etcétera. Nosotros hemos hablado mucho de esto. Pero cuando la familia, el hogar, los hijos, la esposa, el esposo se ponen en primer lugar antes que Dios y antes de lo que Dios quiere, ahí hay un problema. Porque puede ser que estemos sutilmente cayendo en la idolatría de nuestro esposo, idolatría de nuestra esposa, idolatría a los hijos, idolatría a los padres. Por eso yo muchas veces medité de esto. ¿Por qué Jesús habló de esto, de esta persona? ¿Qué tiene de malo disfrutar de la familia? Si Dios ama a la familia. El punto es cuando yo pongo como excusa a mi familia y los pongo primero antes que a Dios, antes que a su reino, y pierdo el enfoque. Es una interpretación esto que voy a hacer. De hecho, la persona cuando se excusa dice que ni Dios ni... los otros dijeron: excúsame, le dijeron al siervo: mira, tengo que ir a ver los bueyes, tengo que ir a ver el terreno, por favor dile al rey que me excuse. Este ni eso dijo, no dijo ni discúlpame. Por eso la interpretación es porque a lo mejor pensaba que estaba correcto. Quizás muchos de nosotros a veces pensamos, porque yo mismo lo enseño, lo primero es tu familia. ¿Dicen amén? Nosotros hablamos de esto y esto es verdad. Lo primero es la familia, pero cuando eso se antepone y sutilmente vamos cayendo y no hacemos nada y nos anulamos y perdemos el enfoque, estamos en serios problemas. Por eso, hermanos, cuando hemos hablado de esto, de la cobardía, cuando hemos hablado de perder el enfoque, de lo que hablamos del afán y la ansiedad que nos pueden hacer caer en la trampa, en escandalizo, nosotros debemos entender que, ya lo hemos dicho, que la cobardía es algo muy peligroso. Y hemos dicho que la cobardía no es tener miedo. La cobardía, como se define, es querer que otro haga lo que Dios me llamó a hacer a mí.
Eso es cobardía. Decir o pensar que otro lo haga, que otro vaya, que otro predique, que otro ore, que otro dé. Eso es la cobardía. Y de hecho este pecado es el primero que aparece en Apocalipsis, en el capítulo 21. Mire, leámoslo ahí en Apocalipsis 7, 21, del 7 al 8, aparece una lista de los que no entrarán en la Nueva Jerusalén. Y dice, los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a los ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. ¿Pero con qué comienza esa lista? ¿Qué dice? Los cobardes. La cobardía. Por eso la cobardía es uno de los pecados que hará que muchos pierdan su fe ante el escenario de los últimos tiempos. Por eso Pablo le decía a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Y cobardía, vuelvo a insistir, no es tener miedo. Cobardía es aún nuestra mente pensar y excusarnos, como lo hicieron estas tres personas. Que otro vaya. No, estoy muy ocupado. Estoy muy cansado. Estoy muy agobiado. La cobardía. Y con esto voy concluyendo. Hay un ejemplo que lo escuchamos ya hace tiempo, lo volvimos a escuchar, estuvimos en una conferencia y el pastor de Argentina volvió a hablarlo, de la iglesia en Alemania, en la época de Hitler. Hubo tres actitudes de la iglesia. Una fue la que se acomodó al sistema, se vendió a Hitler, apoyó a Hitler. De hecho, mucha de esa iglesia hasta lo nombró o creyó que él era como el Mesías, que venía a castigar a los judíos porque los judíos habían crucificado a Jesús. Hay relatos y escritos de eso. Qué terrible. Ya, pero había ese tipo de iglesia. No voy a decir la cifra porque voy a inventarla, entonces voy a mentir, entonces mejor voy a nombrar así nomás. Hubo otra parte que fue la iglesia que se opuso a Hitler, que entendió que la verdad de Dios era contraria a lo que Hitler hacía y el movimiento nazi, el movimiento fascista. Y se opuso, y no solo se opuso, sino que además practicó la verdad y el amor de Cristo, refugiando personas, escondiéndolas y aún inclusive muriendo por el sistema nazi. Y hay pastores, hay testimonios maravillosos que dieron su vida. Pero estos ambas iglesias, llamémosle así, o movimientos cristianos, en sí fueron minoría. Pero hubo una mayoría del pueblo cristiano en Alemania que fue cobarde. Y volvemos a decir que la cobardía es querer que otro haga lo que yo tengo que hacer. ¿Y sabe lo que hizo esta iglesia en Alemania? No hizo nada. No hizo nada. Se conformó. Dejó que pasara. Ya va a pasar. Dios querrá que Hitler esté aquí. La lucha, pues hermano. Así será. Sí será, me acordé de Císara. Así no será. Eso es cobardía. Y por eso, con esto concluyo, dice Filipenses capítulo 4, versículo del 4 al 7. Dice,
Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. La palabra original, bueno, en español es regocíjese. ¿Y sabe lo que significa esta palabra? Es que aquí es, no, en este lado no. Cuando habla de alégrense o regocíjese es dar un salto de alegría. Y otra vez dice que Pablo, regocíjese. Otro salto. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. Hermanos, el Señor está cerca. Pablo se lo dijo a los filipenses. Y si ahí estaba cerca, ahora está más cerca. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es el antídoto para el afán y la ansiedad. No se preocupen, díganle a Dios, clamen a Él, guarden sus pensamientos en Él. De hecho, después continúa diciendo ahí, y en esto piensen, en todo lo bueno, en todo lo amable. Es maravilloso este Filipenses capítulo 4. Pero hay algo que dice Pablo y nos exhorta. Cristo está cerca. Que el afán y la ansiedad no nos domine. Y si el próximo domingo que vamos a tener un culto especial de agradecimiento al Señor, tú quieres dar testimonio, porque Pablo habló de los milagros, de las sanidades, pero a lo mejor tú quieres dar un testimonio. Este año tuve tal dificultad y la verdad es que no pasó nada, pero aquí estoy, salí más fuerte. Esto es algo no bíblico, pero dice, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿o no? Espero que así sea. Póngase en pie, vamos a orar.